Nuestras Biblias nuevamente en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a continuar allí con algunos versículos más que nos pueden, a través de la palabra, darnos a conocer la importancia de por qué seguir, la importancia de por qué continuar, la importancia de por qué esforzarnos a pesar de todas las cosas, de por qué seguir siendo lo que somos y por qué seguir sosteniendo lo que hemos recibido en medio de tiempos duros, de tanta insensibilidad, de tanta indiferencia hacia Dios, hacia su palabra, hacia la voluntad de Dios, hacia la revelación de Dios. Y es una pregunta, dentro de esto que vamos a leer, hay una pregunta que es, creo que la pregunta genérica de todo creyente, de todo cristiano, y ni hablar de el liderazgo, ¿sí? ¿Para qué continuar o por qué continuar? ¿O para qué sirve? Cuando uno tiene una estrategia, cuando uno tiene una forma y una manera, pasan todos los órdenes, en lo social, en lo civil, en lo comercial, en lo laboral, en la forma de conducirnos. Muchas veces nosotros nos conducimos de maneras tan diferentes al conjunto de gente, y lo que se vive y cómo se vive te hacen sentir desencajado de tiempo y forma. Entonces, internamente, automáticamente surge la consulta, la autoconsulta, y ¿a quién le sirve? ¿Quién va a hacer la diferencia con lo que yo hago? Pero vamos a ver por la palabra que la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos tiene una respuesta, tiene un fundamento para poder responder. Capítulo 4 de Primera de Timoteo, vamos a leer el verso 9 en adelante. Dice: palabra fiel es esta, no cualquiera, diga conmigo esta. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Señor de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí estaba entonces un poco la lectura de lo que veníamos hablando ya en reuniones pasadas, ¿no? Dijimos una lista extensa de todas las cosas que nos teníamos que cuidar o proteger o prestar atención. Hicimos en el Señor una lista larga de cosas, y en la octava advertencia, por así decirlo, estaba hablando de esto, teníamos que cuidarnos de nosotros mismos, de nuestras formas, de nuestras maneras, de cómo hacer, de cómo llevar adelante. Pero en esta mañana quiero hablar acerca de la importancia a esa pregunta, ¿no? Como dije anteriormente, comenzando con el verso 9, entendiendo la fidelidad de la palabra, la importancia de la escritura, no solamente la palabra escrita, la palabra en hoja, sino, por eso hace una salvedad y dice, palabra, verso 9, palabra fiel es esta, no cualquier palabra. Y hemos aprendido un montón de veces ya en este concilio que no toda la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra
es la palabra de Dios. De no todo lo que sale o lo que se dice en nombre de Dios proviene de parte de Dios. El apóstol cuando escribe dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Cuando leí esa aclaración de palabra fiel es esta, fui al diccionario, como tengo la costumbre, y busqué dentro del diccionario qué es la palabra fiel o qué significa fiel, que ya hemos aprendido que fiel también tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con fe. Pero mire lo que dice el diccionario. La palabra fiel dice que guarda fe, y un poco juega con eso, ¿no? Que da el mismo significado, pero que esta palabra, la cual el apóstol dice que es digna de ser recibida, es una palabra que en sí misma guarda fe. Y la fe se traduce también como fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que guarda la palabra que Dios nos habla? La fidelidad. ¿Qué es lo que guarda la palabra que Dios nos habla en sí misma? Fe. ¿Y qué tiene que ver con fe? Tiene que ver con certeza. Cuando el apóstol dice palabra fiel es esta, está diciendo que es una palabra que guarda en sí misma la certeza de cosas. Y ahí se abre el abanico individual para cada uno. La palabra que Dios nos da guarda en sí misma la certeza. ¿Y qué es la certeza? Tiene que ver con fe. La palabra guarda en sí misma la certeza y la confianza individual de cada uno de nosotros. O sea, cómo a nosotros se nos revela, de la forma que se nos revela, en las características que se nos revela, guarda en sí misma la particularidad de dar la certeza que. Entonces, cuando una misma palabra es predicada en varios individuos, cada quien recibe la palabra y se le manifiesta en un contexto diferente. Por eso esa palabra, alguno promete bendición económica, en otro tiene la característica de restaurar la vida, en otros de restaurar la familia, en otros de sanar una dolencia, en otros de liberar un tormento, en otro de traer consuelo, sanidad interior, espiritual, fortaleza, pero es una misma palabra. El secreto de esa palabra es que pueda ser la palabra de Dios, la palabra hablada. Por eso luchamos tanto tiempo nosotros con las personas para que no dijeran cualquier cosa por decir, para que no prometieran en nombre de Dios cosas que Dios no había mandado hacer. Hemos tenido que confrontar muchas veces a creyentes que muy sueltos de palabra, muy sueltos de labio, enseguida usan la frase, Dios dijo, y si Dios dijo, Dios va a hacer, porque está escrito. Pero también tenemos que hablar que dentro de la Escritura existen doctrinas que son de regulación, que son de crecimiento, que son de educación. Cuando el apóstol o cuando Jesús dice la palabra que sale de la boca de Dios, no vuelve a Dios vacía, tiene que ver con una palabra que es enviada, que no tiene contaminación, que es transparente, que es limpia, y que esa palabra hablada de parte de Dios se hace viva y se hace eficaz. Esa palabra, y obviamente se hace operativa en nosotros, esa palabra es la que encierra en sí misma la característica de fidelidad. Cuando busqué en el diccionario y dice que guarda fe significa que contiene la seguridad de que Dios hará en contexto de lo que habló. El diccionario también dice que guarda fe o es constante en sus afectos. Míralo cómo la define el diccionario a la palabra fiel, que es constante en sus afectos, o sea, que la palabra que Dios nos da no solamente guarda en sí la garantía o guarda en sí la capacidad, sino que es constante en sus afectos. Por eso habla de fiel, es constante, no te abandona. Decía el que tienes a tu lado, la palabra que Dios habla no te abandona.
¿Escuchaste eso? Decíselo de vuelta, decirle, no te abandona. ¿Vos sabés lo que significa que la palabra que Dios te habla no te abandona? Significa que es constante en su afecto, o sea que tiene un afecto sobre tu vida que te acompaña, que está allí a tu lado, que está allí caminando contigo, que está allí atravesando contigo el momento, la circunstancia, la situación. Tiene en sí misma, guarda en sí misma un afecto constante sobre tu vida. Por eso dice que la palabra que fue enviada de parte de Dios no volverá al trono de Dios vacía antes que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Por eso no es cualquier palabra en nombre de Dios la que se puede hablar. Es importante que la palabra que nosotros recibamos y oímos sea la palabra hablada de Dios. Porque esa palabra de Dios, guardada de Dios, es fiel. ¿Qué es fiel? Guarda en sí misma fe y tiene un constante afecto. O sea que esa palabra es como que la palabra se enamora de vos, se queda con vos y tiene un afecto, tiene el deseo de estar contigo, de manifestarse, de bendecirte, de sostenerte, de guardarte, de sostenerte, de empujarte, de ayudarte a caminar. Por eso era importante la palabra que se hablaba. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta o cuando los ancianos de Israel daban una palabra, no eran muchas palabras, eran una palabra. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando uno de los hijos quiso engañar al padre para recibir su bendición, y lo engañó a su padre. Después vino el otro hermano y le dijo, ¿acaso tienes una bendición? ¿No la podés cambiar? Dijo, no, yo he dado mi bendición, he dado la palabra, y esa palabra no puede ser revocada. Fíjense lo trascendental y lo maravilloso que es cuando Dios da una palabra. Hubo un pueblo que había sido bendecido por Dios y el pueblo enemigo contrató a un profeta pagano, le pagó a uno para que maldijera. Y mientras el profeta pagano iba a maldecir al pueblo de Israel, le sale el ángel de Dios al encuentro. Y le dice, ¿dónde vas? Es que me pagaron para que yo maldiga a Israel. Ok, ¿agarraste la plata? Sí. Vas a ir y vas a subir donde te mandaron, pero en lugar de maldecir vas a tener que bendecir. Porque yo he dado orden, dice Dios, de bendecir a mi pueblo, y esa palabra no puede ser revocada. Fíjate la importancia. Cuando nos llega la palabra, a lo mejor pueden faltar un montón de cosas, o el momento que estamos viviendo no puede ser el mejor, pero nos llegó la palabra, y a veces cuando la gente no entiende la importancia de esa palabra, dice, sí, ¿de qué me sirve esta palabra que estoy escuchando ahora con la situación que estoy viviendo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Un mensaje de prosperidad a alguien que se quedó sin trabajo. ¿Usted qué cree que va a pensar el que se quedó sin trabajo? ¿Para qué me sirve ahora si no tengo trabajo? ¿Qué voy a hacer mañana? Pero cuando nosotros descubrimos la importancia de esa palabra que estamos recibiendo, es por fuera de la situación y la circunstancia, porque en sí misma guarda un constante afecto. O sea que esa palabra, a pesar del momento, va a seguir acompañándonos y se va a desarrollar en nosotros para ayudarnos a alcanzar el objetivo. Otra definición de diccionario. Dice que es constante en sus afectos o en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Escuchó esto? Dice que la palabra fiel se describe como un constante afecto o el cumplimiento de sus obligaciones. Decía el que tenés a tu lado, la palabra de Dios tiene obligaciones. ¿Escuchaste? La palabra de Dios tiene obligaciones. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios, cuando es lanzada, tiene un acompañamiento continuo, y no solamente es eso, sino que también
es un acompañamiento en sus obligaciones. Por eso dice que una vez que es soltada, no volverá a su trono de Dios vacía. No volverá porque ya tiene la obligación de hacer lo que Dios tiene que hacer, porque tiene el propósito de hacer, por eso fue mandada. Cuando a veces recibimos una palabra, nos suelen decir o decimos que esperemos en la palabra, que esperemos. Y esa palabra esperar a veces es tan irritante, es tan áspera, porque nos cuesta esperar, ¿verdad que sí? ¿A quién no le cuesta esperar? Es un bendecido. Ahora si yo pregunto ¿a quién le cuesta esperar? Somos dos, gracias hermano. Nos cuesta esperar por nuestra naturaleza, porque vivimos en un tiempo, en un mundo que es todo lo contrario a esperar. Nadie quiere esperar, nadie quiere esperar, no se puede esperar, porque la urgencia de vida, la urgencia de tiempo, ¿verdad?, nos va impulsando a que tiene que ser así, tiene que ser ahora, y a veces aún cuando vemos el reloj y decimos, hoy tengo que esperar hasta la tarde, y a veces no nos damos cuenta que estamos hablando de un par de horas, pero parece una eternidad, o un resultado, hasta mañana, hasta el lunes, del viernes, bueno, y así ni sumemos si tenemos que esperar meses o años. Sin embargo, el esperar está también guardado en esto. Dice que la palabra de Dios encierra en sí mismo el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, lo que quiero decirle en esta mañana es eso, que la palabra que nosotros recibimos, si entendemos la característica de que es fiel, vamos a entender de que guarda en sí misma la esperanza de que va a traer resultados. Guarda en sí misma el constante acompañamiento y guarda en sí mismo el cumplimiento de sus obligaciones. Mirá si no es importante que Dios nos hable. Mirá si no es importante que Dios nos diga. Y por último, mire lo que dice el diccionario para fiel. No defrauda la confianza depositada en él. No defrauda la confianza depositada en él. Y acá tiene, por eso dice que es espada de doble filo, acá tiene dos caras para verlo. Una, que la palabra que fue enviada no defrauda la confianza que fue depositada en él. O sea, esa palabra no va a defraudar a Dios, porque es Dios. Y dos, cuando yo la recibo y la acepto, no me va a defraudar, porque guarda en sí mismo, la palabra guarda en sí misma la confianza que se le depositó. O sea que la palabra tiene doble obligación, cumplir con Dios y cumplir con quién más. Diga conmigo que la recibo, o con el que la recibe. ¿Qué tiene la palabra? Tiene la obligación, por eso dice la definición, que guarda en sí misma la obligación de su cumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo le creo a la palabra que recibí, está obligada a manifestar el resultado. Una, porque yo le creo y la recibo, y dos, porque Dios la mandó con un propósito. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios no puede fallar? No puede fallar. Con todo esto no puede fallar. Porque entonces tendríamos que caer en la teoría de que no es la palabra de Dios. Y así es como se va limpiando nuestra fe de todas esas cosas que a lo largo de la vida fuimos recibiendo como la palabra de Dios. Como la palabra de Dios. Pero el verso 9 comienza diciendo, palabra fiel es esta. El apóstol no asume responsabilidades por otras palabras, pero por esta sí. Así que decirle al que tenés a tu lado, por otras palabras, no me hago cargo, pero por la de Dios, sí. ¿Estás de acuerdo con esto? Por otras palabras, no me hago cargo. No, porque a mí me dijeron que Dios... No sé. Yo me hago cargo de lo que Dios me dijo que va a hacer. O de lo que entiendo que Dios me dijo que va a acontecer. Y si es para mí, la recibo, la creo y la sostengo
a pesar de lo que sea, porque la recibí. Y al recibirla, estoy obligando a la palabra que tiene que hacer algo. ¿Cuántos reciben la palabra? Qué importante que es poder descubrir las características de esos principios. Otro versículo que trae una respuesta que él que quería darle un poco de atención a esto. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué seguimos este camino de fe? ¿Por qué nos esforzamos en este camino de fe? Ni siquiera pregunto para quién o para qué, sino por qué. Lo podemos usar de dos formas a esta pregunta. Miren lo que dice el verso 10. Después que dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos. Bendecido. Que por esto mismo trabajamos. Allí no hay signos de pregunta, pero yo hice la misma pregunta con los dos signos de pregunta, o los dos signos de lectura, uno de pregunta y la otra de admiración. Y fíjese cómo cambia el contexto. Cuando nosotros no entendemos y cuando nosotros estamos basados en experiencias secundarias, o cuando nosotros parece ser que nos esforzamos por algo y tiene que tener recompensa o tiene que tener credibilidad en los demás, le ponemos un signo de interrogación primero a esto. ¿Y para qué trabajamos? ¿Y para qué trabajamos? Si aquel no cambia, ¿y para qué trabajamos? Si aquel no crece, ¿y para qué trabajamos? Si aquel no aprende, ¿y para qué trabajamos? ¿Te vas dando cuenta cómo cambia? Cuando nosotros basamos nuestro esfuerzo en el resultado de otros, entonces hacemos esta pregunta con un signo de pregunta. ¿Y para qué me gasto? ¿Y para qué predico? ¿Y para qué oro? ¿Cuántas veces oraste por alguien y no lo ves cambiar? Y vos decís, al fin y al cabo, ¿para qué me gasto estar orando? Sí, parece que está sordo. Imagínate si Dios tendría que hablar lo mismo, ¿no? De nosotros, de su iglesia o de la gente. Entonces, cuando nosotros basamos en el resultado externo lo que estamos haciendo, leemos este versículo 10 con un signo de interrogación. ¿Para qué trabajamos? Pero el apóstol Pablo no lo escribe con un signo de pregunta. Tampoco se ve el signo de exaltación o el signo de admiración. Pero la palabra ¿qué? Tiene que ver con un signo de admiración más que con una pregunta. Palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos. Que por esto mismo, o sea, ¿qué significa que por esto mismo? Porque es fiel, hago lo que hago. Porque es de Dios, hago lo que hago, sin importar los resultados externos, sin importar cómo la gente lo ve, cómo la gente lo recibe, sin importar lo que acontezca, sin importar lo que suceda, sin importar quién oiga, sin importar quién critique, sin importar quién mire para otro lado, sin importar nada, que por esto mismo trabajamos, que por esto mismo ¿qué? Porque es fiel. Y porque al descubrir que es fiel, significa que tiene obligaciones, que va a haber un tiempo con resultados, que va a guardar en sí misma la fe, que tiene un constante enamoramiento en el acompañamiento de sus funciones. Entonces, cuando Pablo también, el apóstol, descubre la definición de esta lectura, dice, por esto mismo trabajamos. No estoy haciéndolo por otra forma o por otra cosa, lo estoy haciendo porque en sí misma la palabra que recibo de parte de Dios tiene todas las características para que me acompañe en los órdenes de mi vida y en las situaciones de mi vida. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos. Viste que vos te preguntás, ¿y para qué aguanto esto? ¿Y por qué aguanto? Bueno, le sacó todos los signos de pregunta. Dice, aguanto esto porque sé que la palabra de Dios encierra en sí misma la esperanza de traer cumplimiento. Por eso aguanto, porque no tengo ganas de aguantar. ¿Quién tiene ganas de aguantar? Nadie. ¿Quién tiene ganas de esperar? Nadie. ¿Quién tiene ganas de soportar? Nadie. ¿Quién tiene ganas de tolerar? Nadie.
Pero por esto mismo lo hago. ¿Por qué? Porque la palabra encierra en sí misma la capacidad de acompañarme para darme los resultados por los cuales Dios la alargó desde su trono a nuestras vidas. Y por esto mismo sufrimos, no por gusto, porque a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir, pero por esto mismo sufrimos. Por esto mismo nos esforzamos, por esto mismo continuamos, por esto, no por aquello. Diga conmigo, por esto. Decía el que tenés a tu lado, por esto, no por lo otro. Porque créame que lo otro no vale ni 1 milímetro o 1 mililitro de tu lágrima. Porque lo otro no vale tu desvelo, porque lo otro no vale tu cansancio, porque lo otro no. Por eso dice el apóstol Pablo, por esto mismo. ¿Cuál es esto mismo? Esto mismo que me sostiene, esto mismo que me alimenta, esto mismo que me fortalece, esto mismo que me ayuda, esto mismo que me consuela, esto mismo que me levanta una vez más, esto mismo que abre las puertas, esto mismo, por esto mismo hago lo que hago, por esto mismo, si lo tengo que soportar, lo soporto, por esto mismo, si lo tengo que esperar, lo espero, por esto mismo, si me tengo que esforzar, me esfuerzo, por esto mismo. Diga conmigo, por esto sí. Otra vez. ¿Hay una tercera? Por esto sí. Entonces él le saca esa parte que es la parte, digamos, que te afloja, que es el signo de pregunta. ¿Y para qué trabajamos? ¿Y para qué nos esforzamos? ¿Y para qué marcamos la diferencia? ¿Y para qué hacemos esto que nos hace sentir unos tontos, unos ridículos? Porque todo el mundo lo hace diferente, porque todo el mundo vive así, y parece que yo soy el único que voy por el carril que tengo que ir. Entonces le saca el signo de pregunta y le pone el de admiración, que por esto mismo lo hago, que por esto mismo lo hago. Y luego estamos, que es la otra pata de la respuesta, para que no te gane el signo de interrogación. El versículo 13. Entre tanto, diga de mientras. De mientras. Entre tanto. Ese entre tanto significa que todavía el proceso está en marcha. Ese entre tanto significa que todavía falta tiempo. Ese entre tanto significa un montón de cosas. Entre tanto. No hay nada definido, no hay nada terminado, no hay nada realizado. Falta la obra, falta cumplimiento, falta tiempo, falta el momento. Entre tanto, diga conmigo, entre tanto. Entonces dice, entre tanto que voy, y ahí está la tarea. Ocúpate. Dedícale el tiempo, dedícale los días, dedícale tus fuerzas, dedícale, como dijimos anteriormente, que por esto soportamos, que por esto aguantamos, que por esto esperamos. Y eso se une con este versículo. Dedícate, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Ocupá el tiempo en estas cosas, ocupá el tiempo en esa palabra que va contigo. Ahora, si yo entiendo que la palabra es fiel, y tiene en sí mismo la característica de acompañarme, si la palabra me acompaña, ¿por qué yo no la voy a acompañar en la palabra? Si la palabra está conmigo, ¿por qué yo no voy a estar con la palabra? Si la palabra tiene en sí mismo la obligación el cumplimiento de sus obligaciones, ¿por qué yo no voy a tener para con la palabra el cumplimiento de mis obligaciones? Si la palabra está obligada conmigo, yo estoy obligado con la palabra. Si la palabra me acompaña, yo acompaño la palabra. Si la palabra está en mí, yo estoy en la palabra. Por eso el apóstol luego, que le da todas esas explicaciones, le dice, entre tanto que voy, o sea, no te distraigas. Decía que tienes a tu lado, no te distraigas. No te distraigas, no pierdas el tiempo, no te hagas las preguntas del verso 10, y para qué esto, y para qué lo otro, de qué sirvió así, de qué sirvió. No, ocúpate.
Pon tu tiempo en marcha como tienes que hacerlo. Pon tu esfuerzo donde tienes que ponerlo. Ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación. ¿Qué es la exhortación? Exhortar no es retar. Exhortar, según la definición del diccionario, es animar. Ocúpate de la lectura, anímate y anima a otros. En la enseñanza, no solamente en aprender, sino también en enseñar, en dar a conocer, sino también en contar, sino también en decir. Verso 14, no descuides, otro punto importante, ocúpate, mantente activo, no descuides, no te duermas, no te distraigas, ocúpate, no descuides el don que hay en ti, no descuides lo que Dios ha puesto en tu vida. No descuides la habilidad que Dios te ha dado. No descuides el favor que has recibido de parte de Dios. No descuides el regalo que el Señor te ha entregado. No lo descuides, porque eso ya está en tu vida. No está en las manos del Señor, eso ya está en tu vida. Las capacidades que Dios te dio, las formas que Dios te dio, los recursos que Dios te dio, son los dones del Espíritu que Dios te entregó, el don del Espíritu que Dios te entregó. Entonces, no descuides el don. Mantén vivas las habilidades que Dios te dio. Seguí trabajando con las habilidades que Dios te dio. Seguí cuidando los recursos que Dios te dio. No importa todo el entorno que esté lleno de signos de interrogación. Ocúpate y mantente alerta, no descuidando lo que hay en ti. Mantente activo. Decirle que tenés a tu lado, mantente activo. No descuides el don que hay en ti. Verso 15, ocúpate en estas cosas. Otra vez, otra advertencia, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Es lo que dije anteriormente de la palabra. Si la palabra está conmigo, yo estoy con la palabra. Si la palabra me acompaña, yo acompaño la palabra. Si la palabra camina conmigo, yo camino con la palabra. Permanece en estas cosas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento. ¿Quién es el que se beneficia con estas cosas? Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, yo me beneficio. Ahora, puede haber gente que no quiere que saques beneficio, por eso te distrae. Puede haber gente que no quiere que tengas aprovechamiento de los recursos de Dios, por eso te entretiene. Cuando Pablo escribe esta palabra, mirá que la palabra que tenés es fiel, está diciendo, entonces, no te distraigas, entonces mantente activo, entonces mantente ocupado. ¿En qué me mantengo ocupado? ¿En lo que estoy viviendo, en lo que estoy atravesando? No, a eso hay que atenderlo, pero me tengo que mantener ocupado en lo que me va a sacar de lo que estoy viviendo. ¿Y qué es lo que me va a sacar de lo que estoy viviendo? El acompañamiento de la palabra. El acompañamiento de la voz de Dios, el acompañamiento de lo que Dios me dijo. Eso me va a ir sacando, me va a ir sosteniendo. Por eso dice, para que tu aprovechamiento, cuando logres vencer, yo te pregunto, cuando logres vencer, cuando logres alcanzarlo, cuando logres obtenerlo, ¿quién te cree que se va a beneficiar con eso? Decirle yo mismo, porque lo logré. O sea que el que no quiere se va a quedar con la situación de haberte visto que lo lograste. Y de los dos, ¿quién te cree que se va a beneficiar por haberlo logrado? Yo. Cuando me ocupé, me beneficié yo porque me mantuvo activo. Cuando me esforcé, me beneficié yo porque me ayudó a renovar las fuerzas. Cuando lo alcancé, me beneficié yo por haberlo logrado. O sea, que desde que recibo la palabra hasta que tengo el cumplimiento, tengo todo el tiempo un proceso de aprovechamiento hasta el logro final. Por eso es la importancia de estar constante en todas las cosas.
Y fíjese que esto comienza diciendo con un consejo: entre tanto que voy, ocúpate. Y le habla tres cosas: lectura, animación y enseñanza. Mantente activo en estas cosas. Ocupa el tiempo en estas cosas una y otra vez. Recuérdalas, medítalas, memorízalas, reléelas, compártelas, recíbelas. Hablásela a otro, hablátela a vos mismo. Pero es la forma que nosotros tenemos para que el aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y por último dice: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es un poco el final de la palabra anterior. Y haciendo esto, no solamente tendrás aprovechamiento, sino que tendrás, como por así decirlo, el resultado final. Te ayudarás a vos mismo, y una vez que te ayudaste a vos, podrás ayudar a otros. Que es poner las cosas en orden. Muchos de nosotros siempre queremos ayudar a otros cuando ni siquiera nosotros pudimos con nosotros mismos. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo: haciendo esto te ayudarás a vos, te salvarás a vos mismo. Lo primero, la tarea de ayudarme, la tarea de salvarme, la tarea de sanarme, la tarea de lograrlo, la tarea de alcanzarlo, para que entonces eso sea manifiesto a otro y pueda ayudar a otro. Imagínate que quieras llegar a algún lado, o que le quieras decir a alguien cómo llegar a tal lado, si vos nunca fuiste. ¿Vos te crees que alguien podrá llegar con exactitud a ese lugar? No. Ahora cambia la cosa cuando te dice: mira, para llegar a tal lado tenés que hacer así, te vas a encontrar en el camino con esto, pero ojo, porque a la derecha tal cosa, tenés que esquivar así. Esto significa que te está hablando alguien que conoce a dónde te está mandando, que conoce cómo hacer ese recorrido, que conoce no solamente los beneficios de ese camino, sino también los problemas de ese camino. Y ahí cambia la cosa. Por eso termina como comienza. Si usted lee el versículo final que leímos recién, el 16, dice: haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y cuando comienza el versículo 10, comienza con una tarea primaria, con una tarea individual, con una tarea personal, de ocuparme, de atender y de cuidar lo que hemos recibido de parte de Dios. Únicamente así entonces nosotros podemos darle sentido al por qué la palabra es tan importante, a pesar de todas las cosas que nos van pasando y que nos van tocando vivir. ¿Por qué es importante? ¿Cómo alguien se puede sostener por una palabra en un momento difícil? La Biblia nos enseña, dice, que los antiguos alcanzaron, por ejemplo, cuando usted lee la galería de los héroes de la fe, es el libro de Hebreos 12, y uno lee, y la verdad que es fuerte, porque dice que algunos taparon boca de leones, evitaron filo de espada, hicieron cosas trascendentales, pero dice, muchos de ellos lo lograron, guardaron la fe sin haberlo alcanzado. O sea, cuando uno lee esas cosas y dice, ¿cómo lo lograron sin haberlo logrado? Lo alcanzaron sin haberlo alcanzado, y significa que esa gente se mantuvo y fue capaz de que Dios los pusiera en una galería de héroes, porque hicieron todo lo que tenía que hacer solamente caminando en las promesas sin haberlas visto cumplidas aún. Imagínense que en el Antiguo Testamento se sostenían como viendo al invisible, y ellos no lo vieron, pero Jesús vino a la tierra. Pero ellos se sostuvieron como habiéndolo visto, y no lo vieron. Ellos se sostuvieron como habiéndolo logrado, y no lo lograron. Ellos se sostuvieron como habiéndolo alcanzado, y por razones de tiempo no lo alcanzaron, pero sí lo alcanzaron, pero sí lo tuvieron, y sí se sostuvieron. ¿Entiende lo que es Dios? Por la sencilla razón de que ellos y la palabra se hicieron uno.
y caminaron con eso. Entonces se fortalecieron como viendo al invisible. Se fortalecieron como viendo al invisible. ¿Entiende el juego de palabras? Que no es un juego, pero así está conjugada. Se sostuvieron como viendo al invisible, pero si es invisible, ¿cómo lo veo? Pero si no lo veo, ¿cómo me puedo sostener? ¿Es la fe qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso se traduce como fidelidad. Palabra fiel es esta. Por eso dice que encierra en sí misma la fe. Encierra en sí misma la certeza de lo que espero, la convicción de lo que voy a ver, aunque no lo vea. ¿Está comprendiendo? Entonces quería dejarle en esta mañana esto, que no solamente tenemos que guardarnos de un entorno que es cada vez más amplio, sino también poder saber la dimensión de la palabra que tenemos. Y que no podemos leer esta palabra con un signo de interrogación en las circunstancias. ¿Y por qué trabajo? ¿Y por qué me esfuerzo? ¿Y por qué oro? ¿Y por qué consagro? ¿Y por qué me congrego? ¿Y por qué sigo escuchando a Dios? ¿Y por qué sigo esforzándome? Esas son las preguntas con un signo de interrogación cuando lo que yo hago descansa sobre los resultados de otros. Pero la verdad es que el apóstol Pablo le sacó los interrogantes y dice que por esto mismo trabajamos, que por esto mismo me congrego, que por esto mismo consagro, que por esto mismo oro, que por esto mismo leo la Escritura, que por esto mismo predico, que por esto mismo declaro, que por esto mismo confieso, que por esto mismo no me vuelvo atrás, que por esto mismo no me aparto de la fe, que por esto mismo no me enfrío, que por esto mismo mantengo mi altar familiar, que por esto mismo no cierro la Biblia, que por esto mismo sigo buscando el rostro de Dios, que por esto mismo aguanto, que por esto mismo soporto, que por esto mismo no me detengo, que por esto mismo espero, ¡wow! Que por esto mismo, porque no he recibido cualquier palabra, he recibido la voz de Dios. Y así vivo, y así sigo. Así que antes de volver a casa vamos a decirle al Señor, Señor, afuera el signo de pregunta, y que por esto mismo, alguien no lo ve, que por esto mismo, alguien no lo valora, que por esto mismo, alguien no lo toma como un ejemplo, que por esto mismo. Porque te van a decir, te van a querer poner un signo de interrogante. ¿Y para qué entonces continuar? ¿Para qué es? Que por esto mismo. Ya no tenés que ni siquiera dar explicaciones, solamente una respuesta, que por esto mismo. Por esto mismo. ¿Cuántos le van a decir al Señor esta mañana, por esto mismo, Señor? Que por esto mismo. Amén.